Número uno, no presentar las declaraciones dentro de los plazos. Es la infracción más recurrente. La más frecuente. Así es. También es otra infracción recurrente no emitir comprobante de pago. Todos vemos a través de los periódicos cómo cuando la SUNAT realiza operativos de verificación de comprobantes, establece incumplimientos que llegan del 50 hasta el 60%, especialmente en los servicios, los restaurantes, hostales, etcétera. O sea, hay una serie de negocios que siempre son recurrentes en este tema. Que no aprenden. Así es. Entonces, nosotros estamos ahí para establecer el riesgo, las sanciones, también las prevenciones, la difusión del conocimiento. Entonces, ¿cómo se manejan las sanciones? Es decir, las infracciones las establece el código y dice, son infracciones, no escribirse en el RUC, no emitir comprobantes, no llevar libros o llevarlos con atraso, no presentar las declaraciones, no permitir el control de la administración y no cumplir con las obligaciones. Ese es el rosario de infracciones señaladas en el Código Tributario. Hay sanciones. ¿Cómo se establecen? En base a multas, comiso de bienes, cierre temporal de establecimiento. Esas son las más comunes, ¿no es cierto? Por ejemplo, por el caso de declaraciones no presentadas dentro del plazo, la sanción es la multa. Entonces, en el traslado de bienes, ¿cuál es la sanción? El comiso de los bienes, si no se está trasladando con la guía o el comprobante de pago respectivo. El cierre temporal de establecimiento, ya hemos dicho, se produce cuando el contribuyente no otorga o no emite el comprobante de pago respectivo que le tiene que dar. Si no presenta declaración jurada, lo que tiene que aplicarse es la multa. No presenta declaración jurada. ¿Son muy grandes las multas? Depende del régimen tributario que tenga el contribuyente. Si eso se ha regulado bajo una tabla que también está en el Código Tributario, y en el caso del régimen general se pagará pues 3.600, es una UIT. En el caso del RED es 1.800, ¿cierto? Y en el caso del régimen único simplificado ya la multa es menor porque se establece en función de los ingresos que tiene el contribuyente, con una tabla que, bueno, ya todos los contribuyentes conocen. Hay 5 tablas, entonces se hace una especie de ratio y se establece. Pero se regula en función del tamaño del contribuyente, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, a su vez el Código Tributario también establece como una especie de atenuar la sanción con la finalidad de lograr la subsanación de la obligación del contribuyente no presentada en su oportunidad o incurrida por no tocar parte de pago en el otro caso. Atenúa con un régimen de incentivos y un régimen de gradualidad. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué? En términos más simples, ¿qué es eso? En términos más simples, de acuerdo a la etapa en que se puede regularizar o subsanar la infracción, la rebaja de la infracción se puede suscitar. Me explico. Si un contribuyente subsana voluntariamente, por ejemplo, una declaración no presentada en su oportunidad, tiene una rebaja hasta el 90%. Qué bueno. Si no paga la multa, regularizando la obligación, tiene 80%, ¿cierto? Pero también esa rebaja puede ser menor y puede llegar a 60 y 50 según corresponda, ¿no es cierto? Si hay una subsanación inducida. ¿Qué significa la subsanación inducida? Ya no es voluntaria, sino que la administración tributaria le dice oye, por indicación le dice, tienes que presentarme esta declaración. Entonces ya hay, cuando es con pago de la multa es hasta 60% de la rebaja, y cuando es sin pago de la multa llega hasta el 50% de la rebaja, es decir, se cobra la mitad de lo que es la monto de la sanción. Eso es más o menos en líneas gruesas lo importante de las infracciones y sanciones. Ahora, ¿qué es lo que la SUNAT pretende con ello? Especialmente quiere lograr la subsanación de la obligación, porque con eso cuenta con el instrumento suficiente que requiere la SUNAT para poder controlar y fiscalizar. Por ejemplo, si yo cuento con la declaración de un contribuyente, aunque sea presentada posteriormente al plazo, y he logrado que, o voluntaria o por inducción, regularice, ya tengo los datos del contribuyente. ¿Y yo lo puedo fiscalizar? Ah, sí, lo puedo fiscalizar, y sobre base cierta. No tengo que basarme en estimados, ni en volúmenes ni en presunciones, sino que tengo una base cierta. Y eso es lo mejor para un contribuyente porque significa un apego a la realidad económica de cada contribuyente. Muchas veces una base presunta conlleva a acotaciones o liquidaciones o fiscalizaciones que pasan de su realidad. La gente aprende de ejemplos. Vamos a poner que Juan Pérez tiene una deuda tributaria, por lo que fuera, porque no pagó, lo que fuera ya. Pero esta deuda lo necesita, no puede, no tiene cómo pagarla. Se acoge un fraccionamiento, ¿qué debe hacer? Claro, ahí
una de las opciones es acogerse a un fraccionamiento. Y el fraccionamiento está regulado también por el Código Tributario. En el artículo 36 se señalan claramente las bases o los requisitos y qué deudas entran y qué deudas no entran. En principio, el fraccionamiento se puede establecer hasta en 72 meses. ¿Y en qué casos, qué deudas son las que no se pueden fraccionar? No se deben fraccionar. Claro, por ejemplo, las que corresponden al último periodo tributario vencido a la fecha de presentación de la solicitud y las que venzan en el mes de presentación de la solicitud. Esas no. No se pueden. Las deudas más antiguas. Los pagos a cuenta del impuesto a la renta cuyo pago o obligación no haya vencido en el año todavía, tampoco no entran. Los tributos retenidos o percibidos tampoco entran, y tampoco entra el impuesto temporal a los activos netos y las multas rebajadas de acuerdo al régimen de incentivos que establece mismo el Código Tributario. ¿Qué requisitos debes cumplir para? Los requisitos: haber presentado todas las declaraciones que corresponden al fraccionamiento tributario, no tener la condición de no habido. O sea, que me puedan ubicar, que no, Así es. yo he declarado una dirección y estoy en esa dirección. Así, y no encontrarse en proceso de liquidación. O sea, que Entonces, no esos está... requisitos son válidos. Ahora, Perfecto. hay garantías que deben presentarse en el fraccionamiento cuando la deuda, por ejemplo, sobrepasa el 1.080.000, o en el caso que haya un aplazamiento y exceda los 360.000, hay que presentar garantías, pero sobre el exceso de este monto. En el caso del fraccionamiento, sobre el exceso de 1.080.000, y en el caso de que exista aplazamiento, sobre el exceso de los 360.000 soles. Hay garantías con la carta fianza, la hipoteca y la garantía mobiliaria, porque estas tres garantías sirven para cumplir con el requisito de este fraccionamiento.